Cuando a un artista le sucede una tragedia, tiene que sobreponerse a la tristeza y continuar su trabajo, dando su mejor cara. Al fin y al cabo, como dicen por ahí, el show debe continuar. Y no es fácil, de verdad que no, sonreír en medio de la desgracia. Pero también hay ocasiones en que los problemas son tan grandes que el actor tiene que renunciar a su trabajo. Por ejemplo, cuando Ninel Conde empezaba a darse a conocer en México, le llegó su primera gran oportunidad para internacionalizar su carrera, cuando fue contratada para actuar en la telenovela La Revancha realizada en Miami. Sin embargo, llevaba mucho tiempo de grabaciones cuando un problema familiar la obligó a dejarlo todo y a abandonar la producción. Veamos. Ella se regresó, ella no terminó la telenovela porque ella dijo, o me quedo o pierdo a mi hija. Maritza Rodríguez también formaba parte del elenco y fue testigo del sufrimiento de Ninel, quien al viajar a Miami había dejado a su hija en casa de la abuela materna en México. Creo que tenía problemas con el papá de la niña. Como ya estaba acá y la niña ya no se la podía traer porque estaba en la escuela. Y es que tras separarse del padre de la niña, el actor Ari Telch, él amenazó con quitarle a Ninel la custodia si ella no vivía junto a su hija en la misma ciudad. Sí, muy afectada, la verdad, muy, muy afectada. De hecho, yo le decía, no, aguántate, sí, tu hija ya, ¿quién te la cuida? Tu mamá. Ok, qué mejor, manos. Yo le decía, no, nunca sabe. Y yo le aconsejaba, pero no, y al final uno nunca sabe. Me dice, no, mi hija. Y de verdad que ella se regresó por su hija más que por nada. Una actriz que no renunció a su novela, pero sí sufrió mucho por tener a su hijo lejos, fue Aileen Mujica. Y es que cuando ella se mudó a México y actuó en la telenovela La Dueña, su hijo tuvo que quedarse en su natal Cuba por un largo tiempo. Aileen se desahogaba con la villana de la novela, Cynthia Clitbo, quien se convirtió en su amiga y confidente. Me dio consejos de todo, de actuación, de México, de la vida, de los hombres, del amor, de las ganas que tenía de ser... Ay, me acuerdo... Me dan ganas de llorar. ¿No es que tocaste un botón ahí? Ella tenía muchas ganas de ser madre. ¿Podemos parar? No puedo. Precisamente, Cynthia era la única con quien Aileen hablaba de su hijo. Y a mí me había pedido la empresa que yo no dijera que yo tenía un hijo. En aquel momento no convenía. A mí me estaban preparando para lanzarme como protagónica y todo, entonces no querían que dijera que yo era madre tan joven. Entonces yo tenía que ocultarlo y pasé momentos muy fuertes con Cynthia porque Cynthia tenía muchas ganas de ser madre y yo teniendo a mi hijo lejos, sin poder decir que tenía un hijo, era muy difícil. Pero la ausencia de su hijo le afectaba mucho a la hora de grabar sus escenas en la telenovela. Tenía mucha alegría por todo lo que me estaba pasando profesionalmente, pero era una mujer muy triste porque no podía gritar a los cuatro vientos que tenía un hijo. Para cualquier ser humano es muy difícil sobreponerse a una tragedia familiar. Ahora imagínense lo extremadamente complicado que es para un actor ir al set y fingir felicidad cuando en la vida real le cuesta trabajo sonreír. Y Lucía Méndez no vivió una tragedia familiar, sino varias. La primera de ellas, cuando protagonizaba la telenovela Colorina. En aquella época, su padre padeció una larga y penosa enfermedad. Pues compartía a veces poco, pero de alguna manera a la hora del corte de comer me iba a verlo al hospital, tuvo 5 operaciones. Me empezaron a decir que mi padre estaba muy grave, no va a alcanzar una operación más. Ni modo, Lucía, tu papá va a morir. Y tristemente su padre falleció. Era un momento agridulce, pues la novela era muy exitosa y Lucía era la actriz del momento. Y en medio de su profunda tristeza, tenía que cumplir con su compromiso y seguir trabajando. Me ponía a llorar, tenían que cortar, me tenía que ir al camerino, llorar, y muchas veces me comprendieron en que yo me tenía que volver a maquillar. Algunos años más tarde, Lucía volvió a probar las mieles de la gloria cuando protagonizó la telenovela Tú o Nadie junto a Andrés García. Y esta vez, nuevamente, el éxito profesional vino acompañado de otra terrible tragedia familiar.
Colorina, suponte que tuvo 85, 90 puntos de rating, pero Tú o Nadie tuvo 100 puntos de rating. Pero a la mitad de la telenovela, o casi al final casi, mi hermano viene en la carretera y un taxista borracho choca de frente con el coche que venía mi hermano. Y mi hermano sufre un accidente gravísimo que le tuvieron que amarrar las mandíbulas a Abraham, casi volverle a pegar la parte de las mandíbulas, y estaba muy grave Abraham. Fue una situación muy difícil, pero gracias a Dios, el hermano de Lucía se recuperó. Sin embargo, la tragedia no dejó de rondar a la actriz. Cuando protagonizaba El extraño retorno de Diana Salazar, murió una amiga a quien quería como a una hermana. Gloria Bautista. Sí, terrible. Fue realmente un golpe muy fuerte porque era mi publicista, mi mejor amiga. De pronto empezó a tener una vida un poquito parrandera y muere Gloria de una manera satánica, terrible. Lucía no comprendía por qué justo cuando protagonizaba sus novelas más exitosas le sucedían tantas desgracias. Fue cuando en una conversación, una reconocida periodista le dijo a Lucía algo que ella jamás olvidará. Exacto. Un día tengo una conversación con Lolita Ayala y me dice... ¿Qué fue lo que Lolita Ayala le dijo a Lucía Méndez? La respuesta la sabrán en nuestro próximo capítulo, en el que además tendremos a varias famosas revelando los pleitazos de la vida real que tuvieron con otras actrices. Les adelanto que hablaremos de la rivalidad entre Ninel Conde y Niurka Marcos. También destaparemos la guerra de curvas que hubo entre Bárbara Mori y Vanessa Villela. Y desde luego seguiremos revelando las más impactantes confesiones de novela. Hasta pronto.